Miren, la clase de hoy son las funciones de SQL Server. SQL tiene función de usuario, que son las funciones que nosotros desarrollamos, y tiene funciones propias de SQL Server. Cuando hablamos de SQL Server, desde versiones súper antiguas, de la versión 7, luego la 2008, la 2000 no sé qué, la 2000 no sé cuánto, SQL ha venido como mejorando la incorporación de nuevas funciones. Interpretemos la función como un encapsulador de código el cual me permite ejecutar líneas, validadores, entre otras características, y que yo solamente puedo mandarla a llamar y enviándole parámetros, él ejecuta lo que yo le indiqué. En el caso de SQL, ha ido agregando muy buenas funciones, la verdad. Le voy a dar publicidad a esta página porque creo que se la merece. En esta página nosotros encontramos una serie de funciones, que en este caso son funciones de texto. Aquí están funciones numéricas, funciones de fecha, funciones avanzadas y básicamente pues estas son las que tiene. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, las funciones de ASCII, char, charindex, concat, estas tienen un fin. El fin de que nosotros no perdamos mucho tiempo o no invertamos mucho tiempo en hacer desarrollos que ya existen. ¿Cuál es la combinación de teclas? Cuando hablo de combinación de teclas es Alt y un número para poder obtener el ampersand. ¿Qué es el ampersand? Es el símbolo de iCafé, haciéndole publicidad a iCafé. No, mire, no necesariamente lo tiene que saber, pero dígame si lo sabe o no lo sabe. No, don Héctor, usualmente ya lo trae el teclado solo para con el de Shift. Muy bien. Digamos que nosotros quisiéramos saber la combinación porque nuestra compu sí funciona por lo que menciona Flor, porque está en español o está en inglés, pero nos vamos a otra compu y no lo encontramos. Si usted tiene acceso a ese con la función de ASCII, nosotros podemos obtener el código, que en este caso me da el número 38 para el ampersand, o sea que el ampersand es igual al número 38, y si yo presiono Alt 38, efectivamente me indica o me genera el código ASCII que corresponde, que es el ampersand. Si yo le digo, por ejemplo, si yo voy a presionar acá, vamos a borrar esto, la arroba, yo presiono Alt 64 y me genera la arroba. Vamos a ver. Vamos a poner acá la arroba, ejecutamos y en efecto me dice que es el 64. Entonces, esta función sirve mucho cuando nosotros queremos de alguna forma decodificar nuestros caracteres para poder determinar alguna configuración. Por ejemplo, es que fíjate que no, algunos hemos tenido problemas con poder poner esta comilla dentro de otra. Sí, entonces ya así como, puchi, ¿cuántas tengo que poner? Podríamos utilizar este modelo de ASCII. Si pasamos a la siguiente, con el tema de ASCII no hay dudas, ¿verdad? Creo que esto es más que todo una función bastante simplista, pero muy valiosa. Luego pasamos a concat. Miren pues, el concatenar es Edwin Álvarez. ¿Qué entiende usted por concatenar? Es, digamos, como una unión, en este caso, de las dos palabras, los dos caracteres, los dos strings. Ok, es la unión de dos textos, de dos cadenas de texto. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo hacer un select, mi función de concat, y entre paréntesis, separado por coma, puedo agregar el texto que yo necesito. Entonces, si yo ejecuto este query, aquí le estoy diciendo que una w3school con .com. Lo ejecuto, voy a copiar esto para que lo puedan ver mejor, y el resultado es este, w3school.com. ¿Sí? Va. Ahora hagamos esto, pero con variables. Habíamos visto en una clase anterior de cómo declarar variables. Utilizamos la palabra reservada, declare, el nombre de la variable. Todas las variables deben de iniciar con una arroba
el tipo de la variable, y en este caso que es varchar, necesita la longitud, y listo. Aquí tenemos declare, apellido, varchar 256. Entonces tenemos nuestras dos variables, y para setear las variables, utilizamos el set. Set, el nombre de la variable, recordemos, necesitamos una arroba, igualamos el valor, igual a DUA. Set apellido, igual a LIPA. Entonces, si yo ejecuto solo esto, no me dice nada. Lo único que dice es que en memoria creé las dos variables. Si yo ejecuto solo esto, tampoco me dice nada, porque yo no estoy mandando a imprimir nada. Simplemente he creado las variables en memoria y le he asignado un valor a la variable en memoria. Pero si yo utilizo el select es el que imprime, el que retorna el resultado, eso lo vimos en el primer curso, y ejecuto todo, ya me imprime lo que es este resultado, dualipa, todo junto. Voy a replicar un error. Voy a seleccionar solo el select concat nombre apellido y me dice lo siguiente, que las variables nombre pues no están como declaradas. ¿Por qué me dio ese error? ¿Qué tal? Bueno, yo creo, vamos a ver, no estoy muy seguro, pero como ejecutó digámoslo así, la primera, todo el script, digamos, y ahorita que nuevamente solo ejecutó el select, esas variables ya en memoria probablemente ya no existen. Es correcto. No sé si me expliqué bien, pero Las variables no se mantienen en memoria, son destruidas. Solo cuando se ejecutan se mantienen, siempre y cuando el lapso de todo el script se ejecuta completo. ¿Eso qué significa? Que si yo hago esto, por ejemplo, voy a crear mi variable. Listo. Ahora la voy a setear. ¡Pum! Tronó. ¿Por qué? Porque el SQL lo que hace es, obviamente es un lenguaje interpretado porque esto no compila y genera DLLs, sino que recorre en una sola llamada todos los procesos. ¿Sí? Eso es lo que hace, digamos, y basado en su explicación, lo que sucede. ¿Qué va a pasar acá? ¿Se acuerdan del Go? Según nosotros, según la explicación que hemos venido dando desde el primer curso, si usted tuvo la oportunidad y si no, lo hemos repetido igual acá, ¿qué hace el Go? El Go es el que permite ejecutar varios queries. Complementando lo que usted dice, el Go es como el commit. O sea, viene el interpretador y dice, tengo que crear una variable. Tengo que crear otra variable. El Go, pum, ejecuto la consulta y ahí se acabó. Y luego empiezo otra vez. Tengo que setear esta variable. Aquí me dice que ejecute, ejecuto. Estos tres Go que están acá es exactamente como que yo viniera, los voy a quitar, es exactamente como que yo viniera y seleccionara esto, ejecuto, luego seleccionara esto y ejecuto, y luego seleccionara esto y ejecuto. Esto es exactamente lo que hacen esos tres Go ahí. Entonces, para que esto funcione, complementando lo de Breyer y lo de Jesser, es que si yo utilizo variables acá, siempre tienen que estar declaradas. Opcionalmente podrían estar seteadas, pero siempre deben de estar declaradas. Y en mi ejecución del fragmento de código, yo debería de seleccionar desde donde se declara la variable hasta donde la termino de utilizar o hasta donde yo necesite ejecutar. Ejecuto todo el fragmento y funciona sin ningún error. Siempre que encuentren un nombre, puede ser casa, carro, patito, con una arroba al inicio, esa es una variable en SQL. Siempre, esa es una variable. Eso sí queda claro, ¿verdad? ¿Cómo identifica Juan José Zumeta, cómo identifica usted una variable dentro de SQL? Vamos a ver, tendría que ser por medio, bueno, del set y el arroba, ¿no? Bueno, del arroba. Exacto, con la arroba. Usted ve un texto por aquí, vamos a bajar hasta acá. Usted dice, por ejemplo, encuentra usted hasta aquí, digamos, en su código, patito. Usted rápido dice, esto es una variable. Esto es una variable que puede contener cualquier valor, desde número, texto, lo que sea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inicia con una arroba. Quedando claro el tema de la arroba,
Entonces, quiero que veamos un problema. El problema es que yo estoy concatenando Dua y Lipa y el resultado es Dua Lipa, todo junto. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para agregar un espacio entre los nombres? Pregunta al aire. ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Cómo hago para que sea Dua, espacio, Lipa? Vamos, jóvenes, ¿quién se quiere hacer Tiene que grande? concatenarle un espacio así en blanco, como entre comillas. Edwin, ¿verdad? A ver, aquí tengo. ¿Qué hago? Explíqueme. Me imagino que sería, después del nombre, entre comillas, un espacio así en blanco. ¿Así? Ajá, coma, apellido. Pues a ver, Edwin, si se gana los 5 puntos. Ah, pero no, Edwin, ¿qué pasó? Tiene que ser todo con variables, parece. ¿Cómo? Tiene que ser con una variable, supongo. Tengo que seleccionar todo desde donde se ejecuta la variable, desde donde se crea la variable, ¿sí? Ejecutamos, es el segundo, o sea, es el último, y vamos a ver si la solución de Edwin es real, y listo. Dua, espacio, Lipa. Entonces, ¿cómo funcionó? Por el espacio que yo puse acá. Y yo acá puedo seguir poniendo más cosas. Otra, tengo hambre, está lloviendo, y puedo ejecutar esto mismo desde donde declaro mi variable y sigue concatenando. Tengo hambre, está lloviendo. Vamos a pasar al difference. Miren, esta es la función que yo les decía que nosotros tuvimos que desarrollar casi que todo desde cero. Les voy a explicar. Esta es información de Microsoft. Dice, la función difference compara dos valores SOMDEX y devuelve un número entero. El valor entero indica la coincidencia de los dos valores SOMDEX, de 0 a 4. SOMDEX es como un algoritmo que permite dar una probabilidad de igualdad. 0 indica poca o ninguna similitud entre los valores. 4 indica una gran similitud o valores idénticos. Entonces, si yo ejecuto esto, mi resultado es 4. O sea que sí existe una gran similitud porque ambos representan lo mismo. O sea, sí es idéntico. Si ejecuto este otro, que ya tiene aquí ciertas letras que ya no hacen match con esto y tampoco representa lo mismo en relación de idiomas, representa un 3 porque, o sea, posiblemente la pronunciación sí pueda tener una pequeña relación. Y esta otra, dice Albertano de gran escala, si ejecutamos, tiene una valoración de 0 porque no tiene absolutamente nada de relación. Si yo vengo y pongo, por ejemplo, perdón, voy a ejecutar tiene una valoración de 4. A ver, Astrid Vanessa, ¿por qué car y carro me dice que son iguales? ¿Me puede repetir la pregunta? No tengan pena. ¿Por qué car y carro me dice que tiene una valoración de 4? Porque Vamos. tiene similitudes o tiene valores idénticos. Ok, sí, pero no en relación digamos, de el texto, porque A empieza con car y luego con car también y RO, sino por lo que representa el texto. O sea, car, sí, en inglés es carro, y carro, pues en español es carro. Entonces, esto es lo que hace el difference. Entonces, ustedes están programando algo ahorita en sus trabajos donde quieren lograr como comparar nombres. Ah, mira, me mandaron estos nombres, yo quiero ver si son los mismos de acá. Yo te voy a pasar los que tengan una similitud de 3 y 4. Los que no tengan similitud de 3 y 4, yo te los voy a poner como no iguales y el resto sí como iguales. Esto, ustedes, miren, les va a solucionar la vida en el futuro. Crean, cuando empiecen a hacer algún tipo de análisis de comparación. Pasemos a lo bueno. Formateo de máscaras en un valor. Algunas personas que ya desarrollan en algún lenguaje de programación como C Sharp, Java, Python, lo que sea,
buscan mucho el tema de formatear valores a través de JavaScript, a través de controles personalizados, entre otras cosas. Pero SQL cuenta con la función llamada format. Esta función format no solo sirve para, digamos, números, sino que también sirve para otro tipo de textos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un número que digamos que fuera un número de teléfono. El format funciona que primero vengo yo, agrego la función de format y entre paréntesis el primer parámetro que recibe es el valor que yo voy a formatear, seguido del formato que le voy a dar. Entonces yo le estoy diciendo acá que tengo estos números y quiero que haga la separación de que los primeros dos le agregue un guión, los siguientes dos le agregue un guión y el resto los deje juntos. Eso es lo que yo quiero. Pero resulta que en mi base de datos yo todos los números los tengo así. Y quieren un informe, un reporte en donde el número esté formateado. Ah, bueno, entonces lo que podemos hacer es ejecutar el format y el resultado sería este, donde agarra los primeros dos, los deja juntos, los separa con un guión, juntos, en un guión y el resto los deja juntos. Este es el format. Si yo vengo y le digo que solo me deje 1 y 3 al principio, el format, vamos a copiar y el resultado es este. Hay 3 al principio, 1 solo y el resto juntos. Esto es lo que hace format utilizando esta máscara para poder formatear espacios de números. Si yo vengo y le dejo, digamos, un espacio, vamos a copiar, aquí le dejé un espacio, ¿sí? Para los que me están siguiendo, aquí le dejé un espacio en lugar de un guión y el resultado es este. En lugar del guión, le dejo el espacio. Esto es lo que hace el format aquí. Ahora bien, vamos a hablar de format con los valores por región y símbolos de moneda. Este es otro problema que nos dicen, mira, necesitamos ponerle millares. Y uno así como, ¿y cómo hago eso? O, mira, necesitamos que el número tenga formato de moneda. Y ahí andamos peleando con los JavaScript y un montón, pero nosotros no somos desarrolladores, sino que somos DBA. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hago para meter un JavaScript en SQL y todo? Porque créanme que cuando empiezan a fumar de la cuenta, uno trata de imaginarse 10.000 posibilidades. ¿Ok? Es fácil con el format. Tenemos el format seguido del parámetro que sería el valor que yo voy a formatear, coma, le agrego el parámetro de current, esta C es currency, como moneda. Creo que así se escribe, como moneda. Yo le estoy diciendo, mira, esta C lo que va a hacer es que este valor me lo va a formatear en moneda. Ah, va. Luego el tercer parámetro, me pregunta, ¿qué tipo de moneda quieres? Sí, porque tengo varias. ¿Qué tipo de moneda quieres? Ah, bueno, yo le estoy diciendo que use la moneda de Estados Unidos. Ejecutamos el primer valor y el resultado sería este. ¿Qué sucedió acá? Le agregó la moneda de dólar y separó en millares el número. Aquí estoy utilizando el formato de Guatemala, que es ESGT, y aquí me puso la Q de Quetzal y separado en millar. ¿Sí? Esta nomenclatura es universal o internacional. Esta nomenclatura, las primeras dos letras es el idioma y las segundas representan al país. Este es de inglés y este es de Estados Unidos, este es de español y este es de Guatemala, este es de japonés y este es de Japón. Eso es lo que representa. Entonces, si ejecutamos el de Japón, el resultado que nos daría sería este, ¿sí? Con el símbolo de, creo que es el yen japonés, si no estoy mal, ¿verdad? Ahí, perdón si me equivoco de moneda, pero esa es como la lógica. Pero, gracias, Edgar. Pero esto es lo que haría cuando usamos el currency con el formato. Vamos a formatear la fecha. Este es otro problema. Una duda, ahorita estaba haciendo ejemplo del format de los números, el primerito. Por ejemplo, si yo solo dejé el formato de 10 dígitos, pero solo utilizo 4, los guiones aparecen aunque no se estén usando, ¿verdad?
¿Hay alguna forma de quitarlo? Sí, es que ya lo probé, pero no sé cómo, digamos, cómo hacer de que el formato reconozca que ya no se cumple con todo ese formato. Ok. Usted hizo esto. Y lo que sucedió es que le dio este resultado. Espéreme usted. Le dio este. ¿Sí? Va. ¿Qué sucede? A ver, este formato, cuando usted aplica un formato, este es un formato de máscara. Cuando usted aplica un formato de máscara es porque sí está seguro que la longitud es la que aplica. ¿Sí? La longitud es la que aplica. ¿Por qué? Porque si usted no tiene la misma longitud de acá, lo que hace SQL es que simplemente le dice, ah, bueno, son 12 números, entonces yo te pongo los primeros dos y el resto te lo pongo al final, porque interpreta esto como que todo esto va en su posición numérica, unidad, decena, centena, millar, bla, bla, bla. Entonces, sí se los va a poner. Obviamente ahí podríamos hacer algún tipo de carpintería para evitar que eso pase, siempre y cuando respetando como que el saber más o menos la longitud que usted va a tener. Que si se puede, seguramente se puede. Que si existe una función, podríamos hacer un tema de investigación. Y bueno, entonces esto sería con el format de moneda, según la región del país. Ahora vamos con las fechas. Miren, esto de las fechas sí es un dolor, otro dolor de cabeza. En el primer curso hablábamos un poco de los collates o las colaciones de SQL donde le decíamos la región y todo al servidor, pero también nosotros podemos manipular, aunque esté regionalizado para Estados Unidos, podemos regionalizarlo para Latinoamérica, o en este caso pues para Guatemala. Entonces podemos nosotros manipular la regionalización. Aquí realmente lo que estamos haciendo es que estamos manipulando la regionalización para los formatos de mi consulta. Entonces, para la fecha, si yo ejecuto, vamos a tener como de referencia esto. Vamos a decir que quiero la fecha del servidor de mi base de datos, tal cual está la región actualmente. Copio el resultado y el resultado es este. Ahora bien, yo aquí quiero, entonces, mi fecha en números. Cuando digo números es que tiene como las diagonales. Mi resultado es este, ¿ya? Donde me dice el mes, el día y el año, porque ese es el formato americano. Es mes, día, año. Pero si yo lo quiero en formato Latinoamérica o de Guatemala, aquí en Guatemala es día, mes, año. Ahí usted ya está formateando según la regionalización la fecha. Esto es para obtener la fecha corta, o sea, la fecha solamente en números y sus diagonales. Para obtener la fecha en letras, si nosotros ejecutamos esto y el único parámetro que cambia, si se dan cuenta, es la D, que la D en minúscula lo que hace es que le retorna la fecha en números y la D en mayúscula es que se la retorna en letras. Si ejecuto en el formato americano de Estados Unidos, todos somos americanos, me dice el día, el mes en inglés, obviamente, pero en texto. Si nosotros ejecutamos en nuestra regionalización de Guatemala, tenemos jueves 20 de octubre de 2022. Con la D mayúscula yo puedo obtener la fecha en letras y con la D minúscula puedo obtener la fecha en números. Ok, entonces esto sería con estas fechas. Ahora, ¿qué resulta? Miren, yo necesito formatear, yo tengo mi propio formato. Yo necesito que ese formato de la fecha se respete. Entonces, nosotros tenemos acá, vamos a ejecutar estos dos y vean los resultados. Miren pues. Vamos a copiar el primero. Este fue el resultado. Vamos a ejecutar el segundo y este fue el resultado. Día, mes, año. ¿Qué sucedió acá? Lo que sucedió acá es que yo en lugar de mandarle una D minúscula para obtener la fecha en números, yo le dije, le envié el format de una sola vez cuál es el formato que yo quiero. Yo le digo, mira, ese es el formato. No me importa prácticamente la regionalización. Aquí lo que está haciendo format es que esta regionalización
se la está pasando por alto, no la está tomando en cuenta. Entonces, ¿vale la pena agregar la regionalización si le mandamos un formato? La verdad es que no, no vale la pena, porque si yo acá, este query es exactamente el mismo, pero sin la regionalización. Yo ejecuto este query, aquí yo le estoy diciendo, mira, quiero el formato de Estados Unidos, el de Japón, el de Guatemala, sino que simplemente le dije, muéstreme el día, muéstreme el mes y muéstreme el año, y así me lo mandó. Entonces, este query es exactamente este. La diferencia es que aquí le estamos agregando una regionalización que no interesa. Veamos esta, si yo quiero, por ejemplo, generalmente esto es lo que nosotros tenemos: año, mes, día. No le estoy mandando ninguna regionalización y el resultado sería este: año, mes, día. Y ahí puedo jugar yo con los formatos como a mí me gusta. Entonces, esto sería la parte del format. Aquí vimos format para números, format para moneda, format para fecha con regionalización en números, con regionalización en letras, con formato predefinido, ¿sí? Entonces, de esta forma nos puede servir mucho el format. Ahora veamos el famoso trim. Perfecto. Ahora tenemos entonces el trim. ¿Qué es el trim? Es la eliminación de espacios derecho y izquierdo. Ese es el trim. Para los que desarrollan ya en lenguajes de programación, podrán tener que el famoso toString para C#, eso borra tanto derecha como izquierda los espacios. En SQL podemos encontrar también el trim, pero podemos encontrar el L-trim, que es el left trim, y el R-trim, que es el right trim. O sea, left creo que es izquierda y derecha es right. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo acá este script que, si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5 espacios a la izquierda, que cuando lo ejecuto, este es el resultado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Este mismo texto con los espacios, yo lo agrego dentro de la función LTrim. Al ejecutarlo y ejecuto, selecciono y el resultado es este. Ya el espacio ya no está. Pero, ¿qué pasaría si resulta 1, 2, 3, 4, 5, que también tiene del lado derecho? Vamos a copiar acá y el resultado sería este. Si se dan cuenta, el puntero está acá, y si contamos 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, el LTrim no lo eliminó. ¿Qué sí lo eliminaría? Vamos a borrar el RTrim, que es derecha, ejecutamos, copiamos, vamos a poner acá el resultado, pegamos, y ya no están los espacios del lado derecho, pero están del lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahora vamos a ver combinación de uso de funciones. ¿Qué es una combinación de uso de funciones? Es poder usar funciones dentro de funciones. ¿Qué podría hacer yo? Voy a hacer un select LTrim y dentro voy a usar el RTrim. Y dentro, en el centro de los paréntesis, voy a copiar y pegar este texto que tiene espacios derecha y izquierda adentro. Lo voy a ejecutar. Vamos a copiar el resultado. Y listo. Ya no hay espacios del lado derecho y tampoco del lado izquierdo. De esa forma, nosotros logramos entonces eliminar espacios derecho y izquierdo. Y aquí vemos funciones dentro de funciones. El trim, este trim, si no estoy mal, creo que lo acaban de agregar, porque en versiones anteriores el trim no existía. Tendría que investigar desde qué versión, si es que estuvo desde alguna versión, pero la forma de utilizar, digamos, el trim en versiones viejas, podríamos usar el L y el R trim. Y el trim lo que hace es exactamente hacer la unificación de las dos funciones entre LTrim y RTrim.
Y es exactamente lo mismo. Luego tenemos el replace. El replace, este me permite, obviamente, es súper entendible, es reemplazar valores dentro de una cadena de texto. Yo aquí tengo mi función de replace. Entre paréntesis, el primer parámetro es la cadena de texto a la cual yo voy a afectar, seguido de la letra, llamémoslo así, o el parámetro que yo quiero afectar, que yo voy a buscar y lo voy a reemplazar por el valor nuevo. Generalmente esto se conoce como valor viejo y valor nuevo. Si yo lo ejecuto, entonces mi texto quedaría de la siguiente manera. SQL memorial en lugar de decir tutorial. Esto es lo que hace el replace. Sustituye lo que representa el valor que estoy buscando. Entonces, si en algún momento quieren hacer algún replace, pueden utilizar, obviamente, el replace. Ok. ¿Cómo hacíamos esto antes? A la gran. Un do while o un cursor o un ciclo para ir leyendo letra por letra. Si esta letra es una T, entonces cámbiela por una M. Y entonces, hoy no. Hoy, con el replace, ya hago todo eso que les acabo de explicar, ya lo hace el replace por atrás. Y seguramente de una mejor forma. Luego tenemos el lower y el upper. El lower es que convierte toda la cadena en minúscula y el upper convierte toda la cadena en mayúscula. Entonces, si ejecutamos, por ejemplo, el lower, copiamos y el resultado es este. Tenemos 3 mayúsculas, 4, 5, 6, 7 mayúsculas acá y todo lo convirtió en minúscula. Ahora hagamos con el upper. Teníamos varias minúsculas y convirtió todo en mayúscula. De esta forma logramos hacer como esas conversiones de texto si fuera necesario. El chart index. Miren ustedes, esta función para mí es una maravilla. Es bien simplista lo que hace, pero para mí me ha salvado de un montón. Porque aquí el chart index, la forma como yo lo uso es, lo utilizo dentro de otras funciones. Y de esta forma me permite ser como más dinámico. Vamos a ver. Según la documentación de Microsoft, dice que la función chart index busca una subcadena en una cadena. Hablando de subcadena, la O, dentro de una cadena que es customer, y devuelve la posición. Si no se encuentra la subcadena, esta función devuelve un 0. Nota, esta función realiza una búsqueda que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. O sea, aquí yo pongo mayúscula o minúscula, siempre va a encontrar la posición. Entonces, yo ejecuto acá, y el resultado es este. 5. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5. Pongamos otra O acá, a ver qué pasa. Y siempre me va a retornar 5. ¿Por qué? Porque esta función no es que le vaya a mandar un array de datos o un listado de datos que le diga, ah, mira, encontré una O en la posición 5, una en la 8, una en la 20, una... No, sino que él lo que hace es que él va recorriendo uno a uno. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Pum! Detiene el proceso, ya no continúa. Y retorna el valor. Encontré la posición 5, una O. Aquí puse la O en mayúscula y sigue retornando 5. Ahora bien, antes de empezar como a mostrar cómo la puedo usar, dónde me puede servir, quiero que veamos la función de substring. El substring es que extrae una cadena de texto a partir de una posición y una longitud máxima de extracción. Por ejemplo, tenemos este caso. Tenemos substring, la función substring y entre paréntesis agrego el valor al que voy a afectar. Le digo que inicie desde la posición 5 y me retorne 3 caracteres de esta cadena de texto. Cuando yo la ejecuto, el resultado es este. 4, 5, 6. Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Desde acá empieza y desde acá hacia la derecha, 3 posiciones más. Si yo vengo y digo, por ejemplo, que solo quiero una posición y lo ejecuto, perdón, un carácter, siempre desde la posición 5, solo me retorna el 4.
Porque le estoy diciendo que empiece en la 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos querés a partir del 5? 1. Ah, te envío el 4. Y listo. Así funciona el substring. Si vemos acá, el resultado es 56. ¿Por qué? Porque tiene los mismos parámetros, ¿sí? 5 y 3, pero no me devolvió el 4. ¿Por qué? Porque aquí solo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces empieza estos dos caracteres. Yo le dije que quería 3, pero ya no encontró otro más. Me retorna lo que encuentra. ¿Por qué? Porque el 1 no está, o sea, el primer valor no está, por lo tanto, no es igual que el anterior, más sin embargo, los parámetros son los mismos, pero la cadena, él encuentra la posición 5 y de ahí cuenta 3 y lo que exista es lo que retorna siempre y cuando sea menor a la longitud que está solicitando. Tenemos este y tenemos este. Ok, mismos parámetros, distinta cantidad de caracteres en mi cadena. Yo tengo aquí una letra A. Vamos a hacer más zoom. Yo aquí tengo una letra A y tengo 3 números antes y 3 números después. Aquí tengo 2 números antes y 3 números después. Y resulta que yo como DBA recibí un requerimiento en donde tengo que obtener todos los números que estén después de la A. Entonces yo digo, vamos a ver, la A, ¿dónde está? 1, 2, 3, está en la posición 4. Entonces tengo que copiar a partir del quinto. Ah, bueno. Y son 3. Ah, entonces mandemos esto. Venimos y el resultado es, funcionó, nítido. Pasémoslo a producción y empieza a tronar como Navidad, ¿verdad? Ustedes canchinflines por todos lados, aunque son ilegales. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros como flamantes técnicos no logramos de alguna forma poder interpretar que necesitamos probar las cosas antes de decir que ya funciona. Resulta que encontramos esto y resulta que es cierto, la A no la retorna, pero se comió el 4. Porque el requerimiento es que a partir de la A, todo lo que esté después de la A, me lo envíe. Y yo aquí no hice caso omiso. ¿Cómo lo podríamos solucionar? Con el char index. Muy bien. Sí, justamente eso, unir las dos funciones para poder ubicar uno la posición de la A y ya luego a partir de utilizar la función de la posición, agregarle la cantidad de dígitos que queremos extraer. Exactamente. Aquí lo tenemos, miren ustedes, se vuelve como medio, medio tedioso, pero vamos a explicarla. Vamos con la primera. A ver, yo acá le digo el substring. Recapitulemos. El substring tiene la cadena, luego tiene la posición de inicio, y luego tiene la longitud extraer. Esos son sus parámetros, ¿sí? El substring, la cadena que voy a afectar, desde dónde quiero iniciar y lo que yo quiero extraer. Ah, bueno, entonces, entendiendo esta lógica, vemos que el substring aquí tengo 3 antes de la A y 3 después de la A. ¿Qué posición? Yo puedo decir 1, 2, 3, 4. Entonces, quiero empezar desde la posición 5, que era lo que estábamos haciendo ahí arriba. Aquí yo le pongo más 1, ahorita voy a explicar por qué, y luego le digo que me mande los 3 caracteres después de la posición indicada. Si yo vengo y ejecuto esto, el resultado del char index es que la A se encuentra en la posición 4. ¿Sí? Entonces, si yo vengo y digo que 1, 2, 3, 4, la posición es correcta, porque la A está en la posición 4. Pero nosotros aquí no podemos empezar a tomar desde la 4, porque el substring no me cuenta exactamente el 4 como tal, así como, es 4, entonces empieza en el quinto. No, sino la posición del substring es que el número que me pongas acá, desde ahí yo voy a empezar a contar. ¿Eso qué significa? Que para eso, si a mí me dice el char index que la A está en la posición 4 y yo le digo acá que sea 4 y lo ejecuto, si se dan cuenta me retorna 3 caracteres, pero me incluye la A y yo la A no la quiero.
Entonces, ¿qué necesito hacer? El resultado que me da el char index, quiero sumarle 1 para que no me tome la A, sino que me tome el siguiente parámetro. Entonces, si yo ejecuto esto, el resultado sería este, 4, 5, 6. Ahora vamos con el segundo ejemplo, y este solo tiene 2 de izquierda y 3 de derecha. Ejecuto el mismo query, lo único que cambia es el valor, y el resultado es este, 4, 5, 6. Aquí tengo un número de la izquierda y 3 de la derecha. Ejecuto el mismo query, y el resultado es este. Selecciono el siguiente query, que aquí del lado izquierdo ya no hay ningún número. Copio el resultado, y el resultado es este. Si se da cuenta, el valor fue cambiando. ¿Sí? La A estuvo en distintas posiciones, nunca se mantuvo en la misma posición. De repente estaba en la 1, de repente en la 2, en la 3, en la 4, y así estuvo la A corriendo, y yo siempre retorné el requerimiento que me habían hecho. ¿Qué sucede entonces si nosotros venimos y empezamos y tenemos este texto acá? Vamos a ordenarlo para que se pueda ver tema de parámetros. Ahí está. Si yo ejecuto este query, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Porque con el char index, yo ando buscando dónde está la A. Ah, hoy estás hasta aquí. Ah, ahora estás hasta acá. Ahora acá. Y cuando la encuentro, le digo, mira, está en la posición como que estuviéramos jugando escondite. No sé si ustedes tuvieron infancia, pero yo sí. Como encontrábamos y rápido íbamos con el chisme, lo encontré. Exactamente esto es lo que hace el char index, combinado con el substring. Sí, Héctor, ¿qué pasa si tenemos una doble A? Una doble A, toma la primera que encuentre. Eso es lo que hace La el char primera, index. siempre. Siempre la primera, es correcto. Ah, ya. Gracias. ¿Ok? Esta función evita utilizar una cantidad exagerada de replays. Aquí lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo, este es el translate. No van a creer que es que le traduce de español a francés o a inglés. El translate lo que hace es que yo tengo esta expresión y aquí tengo corchetes y aquí tengo llaves. Yo necesito cambiar los corchetes por paréntesis y las llaves por paréntesis. ¿Sí? Entonces, el translate me permite recibir primero la expresión, luego los caracteres que quiero cambiar y luego los caracteres por los que lo quiero cambiar. Es como que un replace, pero ojo, cuando yo ejecuto esto, el resultado es este. Todos mis llaves y corchetes desaparecieron y aparecieron por paréntesis. Si yo vengo y, por ejemplo, vamos a poner aquí un asterisco, no mejor que no hay, una D, y ejecuto esto, el resultado es este. ¿Por qué? Porque yo le dije que al corchete que abre lo sustituya por una D. ¿Cómo funciona? Por medio de orden. O sea, esta es por medio de posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Luego, a la posición 1 yo lo voy a cambiar por la posición 1 de este. La posición 2 lo voy a cambiar por la posición 2 de este. La 3 y la 4 por la 4. Entonces, si yo este último lo pongo como una T y ejecuto, el resultado es este. Entonces, el corchete que abre lo pongo con una D y la llave que cierra lo pongo con una T. Eso es lo que hace el translate. Esto lo podemos hacer con replace también. O sea, esto fácilmente lo podemos hacer con replace. ¿Cómo? Aquí está el código que podemos usar para donde mandamos la primera posición y luego le digo, este es el primer replace. Mira, a esto quiero que le cambies esto por esto. Luego, esto por esto. Luego, esto por esto. Luego, esto por esto. Y al ejecutar todo esto, todo este select, el resultado es
exactamente el mismo de arriba, ¿sí? Eso es lo que o Microsoft ha estado haciendo de diseñar funciones que reduzcan la carpintería. Y aquí es donde nosotros, por tema de desconocimiento, nos ponemos a hacer un montón de replace, if y un montón, cuando tenemos la idea, o no tenemos la más mínima idea de que existen ya funciones que nos resuelven la vida. Este es el vivo ejemplo. Ahora vayamos con el format message. Miren pues, este sustituye variables con texto según la posición. Miren pues, este es bien interesante. La verdad, a mí me gusta mucho porque aquí hay dos formas de hacerlo. Si queremos hacer carpintería. Yo tengo este texto que dice, en el año porcentaje S apareció un virus llamado porcentaje S y en porcentaje S punto. Ya, ¿sí? ¿Cómo podríamos concatenar esto acá? Ah, fácil. Select, podemos decir concat, perdón, concat, y podemos empezar a hacer el concatenar y en vez del porcentaje S, poner las variables. O podríamos hacer los replace y en lugar del porcentaje S podríamos haberle puesto, por ejemplo, año, ¿sí? Y aquí podríamos haberle puesto virus, por ejemplo, y ya solo voy a hacer replace de esas variables o de esas como, no sé, muletillas o banderitas. Eso lo pudimos haber hecho con replace o con la concatenación, pero el format message, perdón, ¿qué es lo que hace? Como primer parámetro recibe la cadena de texto que nos permite, mediante estas banderitas, poder decirle en dónde se va a ir a sustituir el valor. Entonces, el primer parámetro es el texto donde yo quiero sustituir. Coma, a partir del segundo parámetro hacia adelante, yo puedo sustituir los valores que agregue según el orden en que aparece mi bandera de porcentaje S. Si yo ejecuto esto, acá, lo vamos a copiar y el resultado fue este. Aquí dice, en el año porcentaje S, ahora dice en el año 2020, porque en la primera posición yo le envié el año 2020. Luego dice, apareció un virus llamado porcentaje S. En mi resultado dice, apareció un virus llamado COVID-19. Esta es la segunda posición. Y en la segunda posición yo le mandé COVID-19. En la tercera le mandé Guatemala. Por lo tanto, sustituye mi bandera por el valor que le envío. Y aquí yo puedo seguir enviando más parámetros. Obviamente tienen que hacer match con la cantidad de parámetros que está arriba. Esto es lo que hace el format message. Esta es otra forma que usted puede enviar textos e ir solo como manipulando a través de variables, funciones, para poder sustituir estos valores. Hay funciones que no convierten ni manipulan nada, sino que solo dan información. Una de ellas es el host name. Cuando ejecutamos el select host name, lo que hace es que le da el nombre que tiene el servidor, la computadora como tal. En este caso, el mío es agros. Esto es exactamente como que hiciéramos esto, miren. Como que escribiéramos en la línea de comandos hostname, me da exactamente el agros, es el nombre de mi computadora. Esto es lo que hace el hostname. Controla los nulls. Uno de los errores, pero así garrafales, es, esto lo veíamos en la clase anterior, 25 dividido null, por ejemplo, ¿va? Bueno, este no, mejor multiplicado o sumado. Mejor multiplicado. Veíamos que nos retornaba un null. ¿Sí? Nos retornaba un null. Pero el isNull, esta función de isNull, lo que hace es que logra controlar si una variable o un valor va en null. Y usted le puede decir, mira, cuando sea null, yo quiero que lo sustituyas por un número o lo sustituyas por no hay datos. Esto es lo que hace el isNull. Quiero que lo sustituyas por un dato que yo quiera ponerle, un número, un texto como este. Entonces, si yo lo ejecuto, acá, lo que me dice es que no hay datos. Si yo en lugar de no hay datos, por ejemplo, le digo que sea un 0, y lo ejecuto, lo que me va a dar es un 0.
Eso es lo que hace el is null. Pero ¿qué sucede cuando sí hay un valor? O sea, que el valor no es nulo. Yo lo ejecuto y me devuelve el valor que es. Este solo es como para controlar que los null no afecten. Entonces, ¿cómo podría yo hacer esta multiplicación? Yo puedo poner aquí entonces is null, coma, le puedo poner 0, solo lo vamos a hacer con un más porque si no me va a dar 0. Con un más. Yo le digo, cuando este valor sea nulo, quiero que lo sustituyas por un 0. Ejecutémoslo. Y ya no me devuelve null, sino que me devuelve el 25. Hagamos lo mismo aquí con más, para que no piensan que es el más el que hace la magia. Me devuelve un null. Esta es la diferencia que sirve para el null. Este null es nuestro pan diario, ustedes, pero así nuestro pan diario. Prácticamente esto es lo que nosotros controlamos. Y si usted no está usando hoy por hoy el null, use el is null, perdón, use. Porque usted no sabe en serio que los usuarios, miren, son pero unos magos para arruinar los sistemas. Ay, Dios mío. Validar si un dato es número o no. A ver, aquí tenemos varios ejemplos de isNumeric. El isNumeric recibe un solo parámetro, que es un valor, y le retorna a usted si este valor es numérico. ¿Cómo? Mediante un 0 y un 1. El 0 significa que no es numérico y el 1 significa que sí. A ver, para que se despierten. ¿Quiénes no han participado? De Villarreal. ¿Qué cree que me va a retornar? ¿Un 0 o un 1? Recuerden que un 0 es que no es número y un 1 es que sí es número. No recuerdo bien la definición de esta función, pero si varía independientemente del tipo de dato como tal, o sea, si se puede convertir a entero durante la función, daría que sí es un null. Veamos. Y retornó un 1. Significa que no importa que esté entre texto, entre las comillas simples como texto, él dice que lo que está dentro es un número. Entonces, ahí va el número. Este es un número decimal, o sea, tiene un carácter que es un punto. Veamos Douglas Stewart. ¿Qué cree que me va a retornar acá el isNumeric? En el 1.5. ¿Que es numérico o que no es numérico? Para mí que debería retornar un 0 por el punto, me imagino. Ok, veamos a ver qué dice. Y retornó un número. ¿Por qué? Un 1, perdón. Porque para él esto sigue siendo un número. Aunque sea un decimal, sigue siendo un número. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. A ver, Junior. Este menos 1.5 me va a retornar un 0 o un 1. 0 es que no es número y 1 que sí es número. Ok, va a retornar un 1, ¿no? A ver si es cierto. Y listo, me retorna un 1. ¿Por qué? Porque sigue siendo un número, es un negativo. Y para él esto es un número. Ahora aquí tengo una coma. Y está entre corchetes. Ya vimos que aquí no importa y no identifica, aunque esté entre comillas simples, perdón, no corchetes, representa un número. Veamos, Flor, ¿esto va a ser un número o no va a ser un número? No, sería un número bonito. Veamos. Y sí es un número. ¿Sí? Sí lo interpreta como un número. Ahora bien, esta. 1231. A ver, Juan José Cometa, ¿esto lo va a retornar como un número o no? ¿Qué tal, Héctor? Pues yo consideraría que por la letra no. Veamos. Y es correcto. Me dice que no es número. ¿Y qué opina Juan José Cometa? ¿También cree que lo retorna como número o como texto? Ahí sí tengo mi duda. No, porque está de no, tendría que ser como. Igual, sí, es como nulo. Como nulo, como no es número. Correcto. Veamos. Y muy bien. Y tenemos que no es número. ¿Por qué puse la E? Porque en JavaScript, no sé si ustedes se han dado cuenta, que la E la toma como una expresión de notación científica, creo que le llaman, que es un número demasiado grande, que para no poner todo el número, le ponen una expresión. Pero SQL aquí no anda viendo ese tema de la exponencia científica, sino que simplemente es una letra y ya, y no es número. Entonces, esto es lo que hace el isNumeric. Valida si es número o no. Esto sirve mucho cuando usted empieza a hacer validaciones de suma, resta, y resulta que el desarrollador del lado de la página web o de la aplicación móvil no está haciendo ninguna validación, usted las puede hacer sin ningún problema. Este generador de WID, este generador de WID es para generar llaves totalmente diferentes y aleatorias. Esto generalmente sirve para poder, cuando no queremos usar un identity, podemos usar esto como valores distintos. Si queremos usar llaves y no mediante un identity, sino que mediante un generador automático. El with es esto, un new ID. Si se da cuenta, genera aleatoriamente números y estos
no se repite. Esa es la promesa de campaña, no se repite. Entonces esto lo puede usar usted cuando quiera utilizar en una subtabla generadores o identificadores totalmente diferentes. Cuando no quiera usar el identity. Podemos también trabajar con JSON. A ver, JSON es una estructura de datos similar, a ver, como referencia es como una estructura de paquete de información como el XML. El XML tiene una estructura, el JSON tiene otra estructura. Esto solo lo vamos a ver para que ustedes pues, puedan ver el potencial que tiene SQL, en donde con el JSON Object podemos enviarle el nombre de la etiqueta, el valor de la etiqueta y que otra vez el nombre de la etiqueta y el valor de la etiqueta. La diferencia es que este es numérico y este es texto. ¿Cómo se leería esto? Se leería así, miren. Lo voy a ordenar como un JSON normal. Esto sería, tenemos acá el nombre, tipo, este es un JSON, en donde, digamos, entre llaves, yo tengo una etiqueta y tengo un valor, por ejemplo, aquí puede ser, vamos a ponerlo en nuestro idioma, nombre, y aquí puede ser Pedro, aquí puede ser edad, y aquí puede ser 25. Este es un JSON. Entonces, yo acá puedo generar JSON de esta forma. Esto no es como para retornar, sino solo es una forma que mediante un JSON Object, mandando parámetros, él me genera el JSON automáticamente. Aquí hay otra forma, que aquí la diferencia es que el tipo va con un array. Yo puedo enviar, digamos, resultados de array, y si ordenamos este JSON como el anterior, vamos a verlo mejor. Tenemos, por ejemplo, el nombre. Y aquí lo que podríamos usar es, por ejemplo, vamos a poner acá nombre. A poner escamoso. Teléfonos, por ejemplo. Si quisiéramos como manejar teléfonos, esto podría ser algo así, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, coma. Entonces, este es para manejar arrays. ¿Ya? Entonces, dentro de SQL también podemos interpretar objetos, o más que interpretar, podemos generar objetos JSON, que también pueden ser funcionales, para pues, que nosotros podamos ir como ampliando nuestra gama de funciones y no tener que estar inventando el agua azucarada. Porque esto que está acá lo pueden hacer con concatenar, ir concatenando cada parámetro, pero ¿para qué va a hacer eso si el JSON Object ya lo maneja? Entonces, esto era lo que quería cubrir en esta clase, jóvenes.